Pues buenas tardes de nuevo, muchísimas buenas gracias por estar otro domingo acompañándonos, por unirse al barco blanco. Hoy vamos a seguir con el tema que empezamos hace 15 días, sobre Cristo de Partia. Sí, es importante comprender cuando vamos a hablar ahora y hemos empezado de este libro, basado en el Evangelio apócrifo, que habla sobre la procedencia de Cristo de Partia y se sale de todos los límites en que nos han presentado Cristo de forma oficial. Incluso en Evangelio, digamos en Evangelios apócrifos también está su imagen original tergiversada. Entonces, los cátaros, tenemos que entender que ellos conocían a Cristo, pero era totalmente diferente al Cristo que profesaban quienes persiguieron a los cátaros, la Inquisición en Roma. Desde Roma ellos tenían un Cristo totalmente diferente, opuesto, digamos, podríamos decir un Cristo anticristo. Porque en su nombre mataban, hacían actos de fe, cometían atrocidades, incluso a nivel conquistador, conquistaban, mataban en nombre de Cristo. Entonces, Cristo no se puede utilizar para hacer estas cosas y es clave fundamental que nos da indicios de que el Cristo que conocían los cátaros no tenía que ver con el que nos han presentado. Los cátaros conocían fuentes y tenían de una sabiduría original muy anterior a la que se profesaba desde estas fuentes oficiales. Tenían en cuenta civilizaciones anteriores, civilizaciones inmaculadas, donde no existía el mal. Decimos inmaculadas, donde el mal no tenía presencia. Civilizaciones puras. Entonces, muy anteriores. La historia tal como nos la han presentado, del origen del polvo de ex nihilo, de la nada prácticamente, o de una explosión azarosa, no es la historia original, sino una adaptación, una tergiversación que nos han vendido para prohibir que la humanidad conozca la verdadera historia, para borrar la memoria de la humanidad. Entonces, de estas civilizaciones antiguas, puras e inmaculadas como Atlántida o Hiperbórea, quedaron vestigios, digamos, herencia. La herencia de estas civilizaciones puras y su espiritualidad se mantuvo en la tierra. Y hubo pueblos, y hubo movimientos, y hubo países enteros que se rigían y estaban cimentadas en las bases de esta espiritualidad luminosísima. Y ellos conocían la verdadera historia de Cristo y del linaje de Cristo, procedente precisamente de estas civilizaciones. La espiritualidad oscura o draconiana, fuentes de espiritualidad y de civilizaciones oscuras, se dedicaron a prohibir, a censurar toda esta sabiduría. Entonces, hablamos de Partia como un oasis de las civilizaciones de luz, donde permaneció, donde estuvo cuidada y estuvo preservada la auténtica espiritualidad. No tanto como hacía Roma, con su espíritu conquistador, con su espíritu usurpador, ni en Jerusalén con la espiritualidad y ese Dios también a nivel muy similar, análogo, conquistador, vengativo, y estaba constantemente en conflicto con quienes no estaban de acuerdo con él. Sí, yo también quería comentar con respecto a la introducción que hace 15 días también presentábamos algunos puntos que veíamos que no cuadraban, que no tenían sentido en la Iglesia, que estaba todo construido como muy artificialmente y muy adrede para al final cuadrar a Cristo como hijo de Jehová, ¿no? Pero es que Cristo no es hijo de Jehová, por supuesto, sino que vino precisamente a desenmascararlo y además en su guarida. Tiene lugar el cumplimiento de esta profecía de Partia. Tenemos que hablar también y dejar claro esta profecía, no de origen judío, sino de origen parto, de la Virgen de las Luces,
que entraría al mundo la luz del mundo, la luz para el mundo, quien expulsaría el mal de la tierra. Esta es la clave, quien expulsaría el mal de la tierra. Esta era la misión, esta es la misión de Cristo. Entonces, este nacimiento se da, María Marta Bani, se realiza este misterio de la concepción inmaculada a través de un proceso misterioso que era lo normal en Atlántida, Hiperbórea, era el proceso natural, el conocido, el más común. Entonces, dada este cumplimiento de esta profecía Partia, se extiende por toda Partia el rumor de que ha nacido el héroe que va a traer la expulsión del mal, que va a nombrar al bien por su nombre y al mal por su nombre, va a hacer un claro discernimiento y va a ejercer esta labor de purificación de la tierra. Esta noticia llegó a unos reyes de Partia, reyes, magos, astrólogos, y eran 4. También luego serán parte de su instrucción, lo instruirán en su desarrollo como el gran héroe fuerte que va a ser gran alma ungida. Entonces, esta profecía tenemos que decir que es la opuesta, o está en contraposición con la profecía del Mesías de hierro, de la tradición de la Torá rabínica. Ellos tenían la esperanza de que llegaría un Mesías que liberaría a Judea del yugo romano y del parto también, y subyugaría al resto de naciones a la adoración a Jehová. Jehová aplastaría al resto de naciones y triunfaría sobre ellas e impondría su legado. Esto es la profecía del Mesías judío. Nada que ver con la profecía parta de la luz del mundo que expulsaría el mal del mundo. Son 2 versiones totalmente diferentes. Entonces, este rumor de cumplimiento de la profecía Partia no solo se extendió por Partia, sino también por las regiones que estaban bajo el dominio romano de Judea, que profesaban a Jehová. Y el sumo sacerdote fue el que decidió dar la orden de eliminar a los niños recién nacidos. Está conocido como el Día de los Inocentes, que también se le adjudicó a Herodes por una razón un tanto, no sé, floja, como que iba a ser rey. No, realmente la orden la dio el sumo sacerdote del Sanedrín, porque conocía esta profecía y el Dios judío era para ellos, es para ellos, y todavía hoy lo sigue siendo, el Dios que crea el mal, el Dios que crea el bien y el mal, el creador de las tinieblas y el creador de la luz. Por eso el héroe parto era su enemigo, porque era quien iba a expulsarle de la tierra. Entonces, antes de que cobrara fuerza, antes de que creciera y se desarrollara fuerte, los rabinos decidieron ejercer un atentado contra Cristo, pero no tuvieron éxito. Cristo se mantuvo al margen de este atentado y pudo, de forma también misteriosa, evitar y evadir todos los agentes que intentaron matar a Cristo. Entonces, este atentado también es la prueba de que Cristo vino de otra espiritualidad, vino de otra civilización, no de la que nos han presentado, que es básicamente el objetivo que queremos presentar con esta charla. Vamos a hablar un poco sobre la infancia de Cristo, una infancia de verdad inconcebible para nosotros, extraordinaria, como ya de un ser que desde muy pequeño pues habría una visión sobre él pues como alguien grandioso, ¿no? En la Biblia se nos cuenta muy poco, luego diremos lo que se comenta en la Biblia solamente de la infancia de Cristo,
Pero de esto que vamos a abrir ahora no se dice ni una palabra, ¿no? Entre las edades de 3 a 8 años, Cristo, dice Juan de Sangrial, no salía de la biblioteca de Escitópolis. Él estaba ya como muy enfocado en su preparación y estaba interesado en lo que se llama antropología de la luz, el hombre en los cuerpos de luz, en la teología de la luz, en la doctrina divina sobre los caballeros de la luz. Le interesaba la construcción naval, se interesaba por la medicina, por la astronomía, por la historia antigua, por la filosofía. Estudió en profundidad a Lao Tse y a Sócrates. Y cuando Cristo había cumplido los 3 años, él y Madre Divina fueron a una ciudad de Partia que se llamaba Pasargada y allí fueron recibidos por Gaspar y Baltasar, por los conocidos como Reyes Magos. Cristo, sobre todo, estuvo bajo la tutela de Baltasar y explicaba la Torá en estos términos. Dice Cristo, cuanto más leyes hacen los judíos, más confunden a las personas. Los 10 mandamientos de Moisés y los primeros capítulos del Génesis sobre la creación del mundo desafían el universo de la buena arta, del buen universum, sobre los que descansan miles de mundos buenos. El destino de estos mandamientos contrarios es ser borrados de la memoria de la humanidad. Pero primero serán desenmascarados como artificiales, engañosos y mortalmente dañinos para la convivencia humana y para cualquiera que busque la felicidad, la perfección y la beatitud. Allí también introdujeron a Cristo en el Arta Dorada, el libro de la sabiduría de todos los tiempos, en donde se recogen los 845 estatutos del buen universum. Estos estatutos encontraron luego expresión en las bienaventuranzas que Cristo dio en el Sermón de la Montaña. Baltasar comenta también, le comenta a él, ninguno de estos 845 estatutos es cumplido por Jehová. Él trajo la ruina, la destrucción, la desertificación y desintegración del mundo. Su objetivo es destruir la humanidad. La misión del caballero es desafiar a Jehová a luchar en su guarida. Ya Baltasar estaba empezando a abrirle a Cristo esta posibilidad, lo que luego sucedería, ¿no? De ir a desenmascarar al propio dragón en su guarida. Es desafiar a Jehová a luchar en su guarida, Jerusalén. También vencer la muerte, devolver al hombre la inmortalidad y la divinidad. Necesitamos una gran personalidad capaz de decir la palabra de la última verdad a las personas que han caído en la seducción. Entonces Cristo preguntó a Baltasar, ¿por qué precisamente en Jerusalén tendría que cumplir su misión? Y Baltasar le dice, allí radica el trono del dragón, la fuente del mal mundial. Serás enviado a su templo algo que él no espera. Nadie se atreve a acercarse a su intimidante guarida. Pero el valiente caballero debe ser el primero en desafiar al dragón. El invasor Dios de Israel expulsó a los dioses buenos. Tu misión radica en descubrirle sin temor la existencia de nuestro Padre a los israelitas que han caído bajo su hipnosis. Predicarás en las tinieblas y en el desierto, pero el sol de la verdad caminará contigo y la plenitud del Espíritu claro morará en ti. A viva voz proclamarás los estatutos de Arta, obrarás milagros. Cuando estos se realicen, irán tras de ti enormes multitudes. Tú eres a quien Ahura Mazda y Arvisura Naíta le encargaron golpear a la bestia en su guarida. Él ya de niño conoció la misión que le esperaba y ya toda su vida fue, hasta ese momento, una preparación para poder llegar a Jerusalén con toda la fuerza y poder desenmascarar al dragón en su propia guarida. Bien, el siguiente capítulo de este maravilloso libro habla
de un personaje también impresionante. No 3, sino 4 reyes magos visitaron a Cristo. Este cuarto rey de Partia, se llamaba Artaban. Artaban es Artaban, hijo de Arta, el que vive el mundo de Arta, el que es capaz de transmitir toda la sabiduría de Arta. Era un grandísimo iniciado y este gran rey tuvo 4 encuentros con Cristo, a los 5, a los 8, a los 12 y a los 18 años. Son como 4 entrevistas, 4 iniciaciones que este gran sabio le dio a Cristo de Partia. A través de Artaban, Cristo fue instruido en la mayoría de los mandamientos, máximas y aforismos que él utilizó en su vida pública y que son muy conocidos, que se describen en los evangelios. Artaban, en su primera entrevista con el Cristo de 5 años, le dio a conocer el gran libro, el libro original Alfa Avesta, el Alfa Avesta de Alvisura Naita. ¿Qué es esto? La narración cuenta que es un libro único que estaba destinado para el segundo Saosian. El primero fue Zoroastro, el segundo fue él, Cristo, y estaba destinado para él. Y era un libro misterioso en el que solamente aparecían, cuando estaba quieto el libro, no estaba en manos de nadie, no aparecía más que 4 letras, 4 alfas que estaban en el libro, nada más. Artaban cogió el libro y nada más cogerlo, Artaban se iluminó de una forma impresionante, se elevó del suelo y el libro empezó a llenarse de símbolos, de contenido, y él le pudo explicar a Cristo todo el mensaje que había en este libro. Un libro misterioso y milagroso. También, en otra visita, Artaban le reveló a Cristo, por decirlo así, la cocina del mal, los entresijos del poder de Jehová, del dragón. Artaban y los partos conocían, los maestros iniciados conocían muy bien quién era Jehová y su propósito de conquistar el mundo, y le previnieron y le enseñaron y le instruyeron para poder combatirlo, saber contra quién estaba luchando. Cristo también conocía el Avesta original. El Avesta original es el libro que el padre del puro amor le dio a Zoroastro 500 años antes. Pues este libro fue tergiversado y le faltaban páginas, y el propio Zoroastro, en una aparición a Artabani, le recompuso este libro y completó todo lo que faltaba, y todo lo que había sido tergiversado lo puso otra vez en su lugar, de forma que Cristo pudo conocer la Avesta original, el gran libro que el Padre le dio a Zoroastro. Y esto es muy importante porque Cristo, esta visión zoroástrica le influyó a Cristo, y él la mantuvo a lo largo de su vida pública con este lenguaje zoroástrico del Padre del puro amor, del Padre de la bondad, del Dios bueno y bondadoso, en contra de Ahriman, el Dios malvado, el Dios del mal. También Artaban le reveló a Cristo un contenido muy interesante, y es que el mundo, ya en su época, hace 2000 años, yace en el mal y se está muriendo. Y le explicó las causas de por qué esto ocurre. Y ya le describió a la humanidad como huérfana.
huérfanos porque se han apartado del Padre y de la Madre del puro amor. Han aceptado otro Dios, otros dioses, y a consecuencia han perdido el contacto con los padres auténticos, y al perder este contacto pierden la filiación, ya no tienen padre, se sienten huérfanos, se sienten solitarios, y el alma y la humanidad agonizan, se pierde. También Artaban le pronosticó a Cristo como dos periodos en su vida pública. Uno, el periodo de Jerusalén, que sería como muy duro, desértico, de sufrimiento, pero luego le pronosticó otro periodo en el cual sería de gloria en el monte del Ruiseñor, con su madre, la Virgen María, Madre Divina, y este periodo sería un periodo de gloria. Y este fue un poco el contenido que este gran sabio le dio a Cristo para que pudiera iniciar su vida pública. Y ya pasamos al siguiente capítulo. Sí, el siguiente capítulo tiene mucha profundidad. Hemos querido mantenerlo lo más fiel posible porque habla sobre una de las pocas anécdotas que hay que se pueden contrastar sobre la infancia de Cristo. De la infancia de Cristo hay muy poco conocido, pero en este caso, este libro habla, este evangelio cita este evento que tuvo Cristo con 12 años cuando se reunió con los sacerdotes del Sanedrín. Esto ha pasado a la historia como un simple hecho en el que él, pues de forma muy inteligente y con muy sobreiluminadas pues argumentos, debatía con los rabinos sobre las leyes de la Torá. Y los rabinos se sorprendían porque él era gran conocedor de esta ley y sabía muchísimo sobre esta ley a favor de la Torá. Así es como más o menos ha pasado la historia. Entonces, desde aquí, desde este manuscrito, se expone la conversación que tuvo Cristo con los rabinos desde otro punto de vista totalmente diferente. Y queremos expresarlo tal cual está escrito. Cuando Cristo, invitado por los rabinos, se reúne con los eruditos de la Torá, en este caso eran los jajamín, los doctores de la ley, un rango en la jerarquía superior al del rabino, eran los, por decirlo así, grandes y respetados doctores. Y Cristo, al reunirse con ellos, uno de los jajamín le pregunta: «Hijo mío, ¿reconocerías al Dios que creó los cielos, la tierra, el mundo, al pueblo elegido y a ti?» Y Cristo le respondió: «Lo reconozco». Vuelve el jajam: «Permíteme preguntarte, ¿cuál es el mandamiento básico dado en la ley de Dios?» Y el joven Cristo respondió sin dudarlo: «Permanezcan fieles al amor». Esto no está recogido en ningún momento, por ningún mandamiento rabínico. Entonces los rabinos le preguntan: ¿has estudiado la ley divina? ¿Quién te da coraje, criatura, para hablar con esa fuerza? Y Cristo dice: los grandes maestros me enseñaron a obedecer los mandamientos de mi Padre. Antes de llegar a reunirme con ustedes, señores ancianos, he estudiado cuidadosamente su ley y a los profetas. Pero entre los interminables folios de 1000 páginas no encontré una sola palabra digna de atención. Esto es una gran afrenta para los rabinos, porque en este momento en Jerusalén, y más frente a los doctores de la ley, de la legislación de Moisés, no se podía decir una palabra en contra de la Torá. La Torá era el libro sagrado, y una palabra en contra de la Torá era motivo de juicio y muerte, de matar por asesinato. Entonces, Cristo, al decir que no encontró ni una sola palabra válida ni digna de atención,
Los jajamín dicen, ¿cómo te atreves a decir eso? Enfurecido por las palabras del divino joven, ¿aceptas los 10 mandamientos de nuestro Todopoderoso, como se detallan en el Deuteronomio? Y Cristo les dijo, acepto los mandamientos de mi Padre. Le preguntan, ¿quién es tu Padre? Y Cristo dice, mi Padre es el sol del amor superior, que habita en los corazones humanos, en dependencia del grado de espiritualidad que hayan alcanzado. Y los rabinos le dicen, ¿acaso no demostró el Dios de Israel su amor por los judíos al crear para ellos un paraíso de infinitas beatitudes? Le dio a su pueblo una ley y la promesa de vivir felizmente y sin preocupaciones. Y Cristo les dice, mi Padre no podría hacer el mal, aunque quisiera, porque Él es el Dios del amor. Esto en referencia a que para los judíos su Dios dragón, es el creador de las tinieblas. Y en su paraíso, con su Génesis, pone una trampa a su creación para que caigan en ella y para poder castigarles. Y luego comienza toda una época en la que solo existen sacrificios de sangre, penas, muertes y penurias. Por esto Cristo les dice, mi Padre no pudiera hacer el mal, no pudiera hacer el mal ni aunque quisiera. No podría permanecer en la oscuridad aunque quisiera, porque habita en la luz. A su maestro, y se refiere a su Dios, al Dios judío, le gustaría amar, pero no le ha sido dado. Si quiera caminar hacia la luz, estaría agotado por su vanidad. El Dios de ustedes es malo, y su nombre debe ser Satanás, aquel que trama astutas intrigas y atrae a las personas a sus redes. Después de haber dicho esto, y haber dejado con tanta contundencia desenmascarados a los rabinos, ellos con una ira frenética comenzaron a susurrarse. Nunca se había visto en la historia de Israel que una luz brillara en la frente de un niño de 12 años. ¿Quién lo iluminó? De seguro fue el mismo diablo, ya que se opone a nuestro Dios. Él tiene poder de traernos más maldad que todos los criminales y ladrones de Israel juntos, que amenazan con esclavizar a nuestro país. Los rabinos vuelven a preguntarle a Cristo, ¿sabes, hijo, lo que dice la ley acerca de los que se han apartado de los 10 mandamientos? Y Cristo, ya sin ningún temor, les dice, vuestra ley está destinada a aquellos que han perdido la conciencia, el honor y la apariencia humana. Yo sigo la ley de mi Dios, coronado con la simple y mortal corona de la inmortalidad y la gloria. Y Cristo decía esto, ya los cátaros lo decían, que la ley se opone a la conciencia. La legislación solo existe cuando se rompe la conciencia. Entonces, es una forma clara también de dejar al descubierto la oscuridad que hay detrás de toda esta legislación que se dedica a usurpar lo que la conciencia debería hacer. Con la conciencia despierta, con la conciencia divina, con la verdadera y buena divinidad, buen padre y buena madre, la legislación carece de sentido. Entonces, los rabinos decían, si a los 12 años eres capaz de manifestarte solo contra Israel, ¿qué sucederá cuando alcances la mayoría de edad? Nuestra tarea es no permitir que eso pase. Te vamos a quitar esa tontería de la cabeza, aplicándote la más cruel tortura, como al peor de los enemigos. Y aquí se deja al descubierto también la cocina oscura del Sanedrín, que luego pasará también a la cocina de los sacerdotes de Roma, como se detalla ya en muchos libros de Juan de San Grial, como los rabinos romanos, utilizando el mismo aparato de tortura y de y represión,
consiguen acabar con todos los movimientos luminosos que hay y que se despiertan en la tierra. Cristo respondió a las amenazas de los judíos. Aquella que me dio a luz inmaculadamente, con la fuerza del Espíritu del amor de mi Padre, me guía por la vida y me cuida. La sabiduría divina ha calculado cada segundo de mi vida, y lo prescrito por la buena providencia, ella se cumplirá, a pesar de sus oscuras intenciones. Aquí pone al descubierto la importancia de Madre Divina en el camino de Cristo, en cada Cristo en la tierra, en el despertar conciliar del potencial del ser humano de convertirse en Cristo. El papel de Madre Divina es fundamental, porque es su cuidadora, es la que guía el camino de los Cristos. Los rabinos le preguntan, ¿quién es ella, tu protectora? Y Cristo dice, ella es el alma mater Dei, la madre de los dioses. Aquella que se llamó a sí misma en su aparición ante Salomón, el gran rey de Israel, alma mater Dei et humani. Así suena su nombre al pronunciarlo el ungido, concebido por ella inmaculadamente y venido al mundo para cumplir su misión. Alma mater Dei et humani. La madre de los buenos seres, desde los dioses supremos hasta las buenas personas, los seres más primitivos, desprovistos del mal y de la perfidia. Los rabinos conocían la profecía de la Virgen de las Luces, la profecía parta, y ellos le dicen a Cristo, ¿estás hablando de la ramera María? Y Cristo les dice, no te atrevas a insultar a mi madre, a mi Santa Madre, la Inmaculada Concepción. A Cristo le dicen, loco, ¿en serio crees que una simple mujer mortal podrá protegerte del juicio? Te pondremos en una mazmorra fría y húmeda, sin comida ni agua. Cristo sin miedo les dice, ustedes son como arañas malvadas, tejiendo redes de mentiras para moscas inocentes. Pero yo no provengo de Belcebú, el dios de las moscas, sino del Padre del puro amor, cuyo nombre es la suprema eterna sabiduría, y el mal no tiene fuerza. Hay un momento que uno de los rabinos se pone de pie enfurecido y se acerca a Cristo y alzando la mano derecha para golpearlo en la mejilla, pero de repente la mano se le quedó paralizada, ¿no? El malvado comenzó a temblar de terror y quedó petrificado. Entonces la rabia de los rabinos fue sustituida por el miedo. Ellos sintieron que una fuerza misteriosa atacaría a Israel y los juzgará al instante, y ese niño pequeño sería un gran juez descendido del cielo. Pero el sabio mayor volvió en sí y dio la señal para que los rabinos salieran de la hipnosis. Pero Cristo, viendo el milagro que había sucedido, respondió, nuestro amoroso Padre, como signo de su amor, les dio una señal de corrección a ustedes. En el mundo de mentiras que les viene bien, el mal juzga al bien, pero el juicio de los impostores y mentirosos pronto llegará a su fin. Bueno, le dice más cosas Cristo para hacerles ver con claridad que con él no podrían, no iban a poder ni escribirlo a su fe ni escribirlo como Jehová, sino que ya muy directamente Cristo a la edad de 12 años, en su propia guarida, empezó ya a desenmascarar muy claramente y muy fuertemente. Claro, a partir de este momento ya a Cristo lo tuvieron pues muy controlado, sabían perfectamente que él era capaz de poder derrotar al dragón y empezaron a tramar diferentes estrategias que luego en otros capítulos iremos comentando. Hay que comentar también que el final, ahora que hemos llegado en un momento de bastante tensión, en la versión bíblica, María encuentra a Cristo y se lo lleva después de estar 3 días perdido. En esta versión, Madre Divina tiene una especial función también, pero esta no la diremos, esta os la dejaremos para que la podáis descubrir vosotros con
con el libro que va a salir, que lo podráis descubrir y leer desde el mismo pergamino. Sí, nosotros estamos presentando el libro, pero se podría hablar mucho más, tiene muchas más cosas que comentar. Nosotros estamos haciendo como recogiendo un poco algunos puntos, los puntos que a lo mejor creemos que más pueden hacer ver la diferencia muy clara entre el Cristo que nos han presentado y nos han dado a conocer y el Cristo que realmente fue, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos como un poco seleccionando algunos puntos, pero el libro de verdad es mucho más profundo, entra en muchos más temas que de verdad es que es impresionante. Podríamos estar hablando de este libro semanas y semanas porque hay tanto de lo que comentar y tanto de lo que hablar y sobre todo esta visión que nos abre, ¿no?, a un Cristo de pura luz, de puro amor, de pura misericordia, que no tiene nada que ver con este Cristo pues que va a venir incluso a juzgarnos, ¿no?, que llegará en el segundo advenimiento a juzgar a todos nosotros, ¿no? Nada que ver en absoluto con el Cristo de Partia, con el Cristo que Padre Juan abre en este grandioso libro que pronto, como decimos, va a salir ya. Está en los últimos estadios de su edición y pronto lo tendremos para quien quiera, de verdad, porque vale la pena. Es un libro que de verdad, como decíamos en la primera charla, no sé si algunas de las personas que están participando en la charla de hoy lo llegaron a escuchar, pero Juan de Sangrial decía, lo volvemos a repetir porque de verdad vale la pena. Este pergamino parto cambiará la imagen del mundo, que en gran parte ha sido definida por la Inquisición romana, la conquista y el catecismo, por la teología obligatoria bajo pena de muerte. Convertirá a muchos que atestiguan sobre sí mismos, yo creo en Cristo, pero no asisto a la Iglesia. Nosotros conocemos a muchas personas, así hemos conocido a muchas personas que tienen a Cristo como gran ideal, pero es que el Cristo que conocen es de verdad es que este que han presentado las religiones, ¿no? Pero no asisten a la Iglesia porque saben que hay mucha hipocresía, que hay mucha podredumbre en la jerarquía y comprenden que hay ahí como una contradicción. No creen en este Cristo, pero no asisten a la Iglesia. Entonces, Padre Juan dice, convertirá a muchos que atestiguan esto. Miles de mentes se iluminarán y muchos que creen fielmente en Cristo y la Madre Divina serán despojados de las maldiciones del dragón. Los abandonarán miles de dudas, absurdidades y disparates. Se esfumará el miedo a los castigos después de la muerte y el pecadocentrismo relacionado con él. Será eliminada la prohibición para glorificar a la Madre Divina y el corazón se ensanchará. De verdad es tan importante como acabamos de leer ahora en estos momentos. Es de una importancia capital que la gran mayoría de la humanidad, o por lo menos muchas almas en la tierra, de verdad conozcan este pergamino. Cambiará completamente la perspectiva, cuadrará todo, se abandonarán miles de dudas, absurdidades y disparates. Muchísimas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. Agradecemos a todos. Os abrazamos, muchas gracias. Os adoramos, os abrazamos. Gracias por estar ahí.